¿Qué hay detrás de los actos más oscuros del ser humano? ¿El mal nace o se hace? ¿Realmente qué es la maldad? ¿Qué factores lo alimentan y por qué algunas personas cruzan límites que otros jamás imaginarían? Bueno, estas y muchas otras cuestiones van a ser analizadas en este video con el libro de Anatomía del Mal de Jordi White, donde básicamente Jordi White nos expone 8 casos de asesinato pues algo desconocidos o que tienen algo más relevante que algunos otros, ¿no? En este video, que es la primera parte, solo vamos a ver los primeros 4 casos y en la segunda parte estará el resto. Obviamente todo esto es analizado o visto desde una perspectiva psicológica. Cada caso irá desglosado entre sus apartados y los múltiples análisis que se pueden hacer sobre las situaciones que pasan. Bueno, te adelanto que estos casos van a venir descritos de forma muy explícita para ser lo más detallistas posibles con lo que fue la situación en particular. No, si eres algo sensible puedes pasarte a otros videos o bueno, simplemente no lo ves. Entonces pues empecemos. ¿Realmente qué es la maldad? Este concepto desafía cualquier intento de definirla, atravesando diversos rasgos como los trastornos mentales, traición a la moralidad o pura maldad, que se entrelazan de distintos modos y desafían su propia comprensión. Al mismo tiempo nos damos cuenta de la fragilidad de la psique humana como un lienzo delicado, susceptible de ser dañado por la enfermedad mental. Planteando una importante cuestión: ¿dónde termina la enfermedad y comienza el mal? Inclusive preguntarse si cada persona lleva puesta una semilla de maldad que pueda crecer bajo ciertas circunstancias. Y bueno, la ciencia, como lo es la psicología, pretende dar explicaciones a estos problemas. Química en el cerebro, traumas, deformación moral, pero estas explicaciones nos llevan a entender el origen del mal o solo nos dan consuelo o una forma de ordenar el caos. Y bueno, como les había adelantado, estas preguntas pueden encontrar respuesta en 8 casos, que en este video solo van a ser los 4. Y es así como empezamos con el caso de las hermanas Papin. Ocurrido en Francia en 1933 debido a una lucha de clases. El crimen ocurrió un 2 de febrero de tal año, en casa de la familia Lancelin, situada en la ciudad de Le Mans. Dicha propiedad era de René Lancelin, abogado jubilado que vivía ahí con su esposa y su hija Genevieve. Contaban con una casa amplia donde para 1927 ya habían empleado a las 2 hermanas Papin como criadas internas, donde llevaban un estilo de vida regular con algunas tareas sencillas. El señor Lancelin había pasado la tarde jugando bridge con sus amigos y regresó a su casa cerca de las 6:30 esperando la cena con su familia. Desafortunadamente la historia fue completamente diferente, y es que se sorprendió al ver la puerta principal cerrada con cerrojo y no obtener respuesta al tocar el timbre. Desconcertado, decide ir a la comisaría, donde 3 policías lograron entrar a la casa escalando por la pared hasta entrar por la ventana trasera. Lo que los policías observaron era descrito como macabro. En el piso yacían los cuerpos de 2 mujeres mutiladas, globos oculares esparcidos por distintas zonas. Los oficiales fueron al piso superior, donde esperaban encontrar a las hermanas también muertas. La puerta de la habitación de las hermanas estaba cerrada, se le llamó a un cerrajero y forzaron su entrada. Un oficial, sorprendido, observó a las hermanas Papin. Estaban vivas de rodillas y abrazadas sobre la cama. El agua y el jabón no habían borrado la evidencia de su crimen, además de un martillo con sangre y cabello adheridos que yacían sobre una silla. Interrogadas por el oficial, confesaron ser las autoras de tal crimen. Bueno, pasemos a los aspectos relevantes de este caso. Christine, una de las hermanas, quien era la más inteligente de ambas, fue quien incitó a su hermana Lea a cometer dicho crimen. A Lea le dieron 10 años de cárcel, mientras que a Christine se le impuso en principio la pena de muerte, que en los tiempos aún estaba en vigor, aunque posteriormente se le redujo a cadena perpetua. Tras la separación de ambas, Christine empeoró mentalmente y fue trasladada a un centro psiquiátrico en Rennes. No ayudó mucho y debido a su negativa a alimentarse, le causó la muerte por inanición el 18 de mayo de 1937. En cambio, su hermana Lea fue liberada tras 8 años de prisión. Se trasladó a Nantes a vivir con su madre, viviendo una vida tranquila como camarera y limpiadora. Del otro lado de la moneda, el señor Lancelin no pudo vender su casa y vivió con una ama de llaves hasta su muerte, unos 20 años después del crimen. Ahora toca analizar el contexto social, ya que en Francia, en ese momento, atravesaba un momento complicado. Después de su mala experiencia en la Primera Guerra, estaban expectantes de otra. En medio de esta situación, miles de niños y niñas acabaron en orfanatos, situación misma de Christine y Lea. Los orfanatos solían ser fríos y carentes de cariño, cosas necesarias en la infancia para tener un desarrollo normal. Igualmente, la situación de empleadas domésticas en los años 30 en Francia no era muy favorecedora, con tensión y estrés constante respecto al sostenimiento de sus empleos. Bueno, este contexto sugiere ciertas tensiones emocionales y psicológicas, cosa que llevó a ambas a cierto límite para cometer tal atrocidad. Ahora lo que nos interesa es ese análisis psicológico de cada una. Y lo primero es que las hermanas Papin pues mantenían una relación muy intensa e íntima, tan fuerte que se hablaba de una dependencia casi mutua. Esta dependencia podría crear un ambiente psicológico en el que las emociones y personalidad de una afectan directamente a la otra. Sus identidades individuales quedaban desdibujadas, sin poder medir las consecuencias
consecuencias de sus acciones, la violencia como una forma de responder a lo que vivían y sentían. También se destaca que Christine tenía un papel más dominante, protector o controlador, donde ese nivel de influencia quizá empujó a Lea a participar en el crimen. Por otro lado, también existieron experiencias de abuso y trauma infantil, que es un periodo crítico en el desarrollo psicológico y emocional de cada persona, que son cruciales para entender su comportamiento. Estas experiencias causan trastornos graves, como disociación, cuando una persona se desconecta de sus pensamientos, sentimientos, recuerdos o sentido de identidad, y es mayormente propenso a mostrar comportamientos violentos. Estos traumas infantiles sin resolver pueden derivar evidentemente en problemas graves ya en la edad adulta, como control de emociones, fluctuaciones en la identidad personal, dificultad en el establecimiento de relaciones sanas, etc. Se habla de una posible psicosis de Christine, donde si experimentaba delirios, alucinaciones o desconexión de la realidad, pudiera tener un impacto significativo en su comportamiento y en sus percepciones. Como ya se había mencionado, debido a la gran influencia de Christine sobre Lea, a esta última la llevó a acompañar estos actos violentos, determinados por su relación simbiótica. Bueno, esto fue un acto desafortunado que pues tuvo lugar ya hace mucho tiempo, pero que igualmente es interesante en el sentido más sano posible, que es lo que lleva a una persona a hacer lo que hace, en este caso pues el asesinato de 2 personas de una manera muy grave. Sartre consideraba que el acto violento de las Papin era una expresión de libertad, aunque de una manera desbordante y violenta que reflejaba esta opresión de las clases altas hacia las clases trabajadoras. Este caso es un ejemplo de cómo la dominación social aplasta los límites de un ser humano, además de que injusticias laborales pueden fomentar resentimiento hasta puntos críticos. Pasamos con el siguiente caso, descrito por Jordi White como la más espantosa de las torturas. Tuvo lugar en 1965 en Indiana. Nacida en Indianápolis, una niña llamada Gertrude Van Fossán, con familia de orígenes mixtos, de ascendencia holandesa y polaca, siendo esta la tercera de 6 hijos. Gertrude, o Gert para los amigos, siempre tuvo preferencia por estar con su padre y una dinámica muy tensa con la madre. Para mala fortuna de ella, su padre murió de una forma espantosa cuando cayó de una silla. Primera vez que Gert vería un cadáver, pero no la última. A partir de este suceso, la vida de Gert fue empeorando pues de manera terrible. Su madre la culpaba por lo que pasó, al igual que sus hermanos. Quedó marginada tanto en su familia como en la escuela. A sus 14 años difundían rumores sobre su promiscuidad, lo que atrajo atención masculina. De este modo pues estuvo en algunas relaciones, además de casada un par de veces, donde las cosas pues no funcionaban muy bien, ¿no? Por temas de alcoholismo, abuso, violencia, etc. Donde en conjunto llegó a tener 7 hijos, de los cuales ella era la responsable de cada uno. Tiempo después conocemos a la otra protagonista de esta desafortunada historia, Sylvia Mary Likens, nacida el 3 de enero de 1949, tercera de los 5 hijos de Lester Likens y Elizabeth Frances, con una economía muy precaria de la cual necesitaban estar trabajando constantemente, dejando a su hija Sylvia y Jenny con sus parientes, situación que los empujó a dejar a sus hijas con alguien que pudiera cuidarlas, y de esta forma es como encontraron a Gertrude, sus papás, convencidos de que las trataría como a su propia sangre, no sabían qué tan equivocados estaban. Las niñas, estando en casa de Gert y sus 7 hijos, menciona rápidamente a los niños: Paula de 17 años, Stephanie de 15, John Jr. de 12, Mary de 11, Shirley de 10, James de 8 y Dennis Lee Jr. De entrada, pues notaron esa ausencia de reglas en la casa y un juego de estatus entre los niños, donde las hijas mayores, Paula y Stephanie, tenían mayor poder. Situaciones que no eran de mucha relevancia para su madre, únicamente cuando las cosas se descontrolaban notoriamente. Solamente una semana después de que llegaran Sylvia y su hermana, las cosas se complicaron. El sobre con dinero de los Likens se retrasó, lo cual hizo que Gert enfureciera, mandando a las niñas a su sótano oscuro, donde hizo que se quitaran su ropa interior para darles unos cuantos azotes. Sylvia, preocupada por su hermana, decidió recibir doble castigo por ella. Terminando el castigo, Gert se inclinó hacia Sylvia, susurrándole: si tu papá no ha pagado lo que debe mañana, volverás a recibir otro castigo. Para su suerte, el dinero llegó esa misma mañana, debido a un error del servicio postal. Empieza la pesadilla. Sus padres, Elizabeth y Lester Likens, fueron a visitar a Sylvia y Jennifer, de lo cual ninguna de las dos se quejó y los Likens quedaron satisfechos. A partir de este momento es donde empiezan los malos tratos por parte de la familia de Gert y sus hijos, así como algunos adolescentes del barrio que abusaron física y psicológicamente de las hermanas, específicamente sobre Sylvia, donde, descrito de una manera muy simple, los daños fueron los siguientes hacia ella: golpes y en múltiples ocasiones quemada con cigarrillos. Se organizaban sesiones para que los vecinos vinieran a ver a Sylvia desnuda y a golpearla a cambio de dinero. Usaban a Sylvia como muñeco de práctica en sesiones de judo, lacerando su cuerpo y lesionando sus genitales. En otra ocasión, con fin de entretener
someter a Gert y los cómplices adolescentes, Silvia se vio obligada a desnudarse en la sala de estar y masturbarse con una botella de vidrio, cosa que pues de hecho sucedió varias veces. Inclusive en una de estas pues se rompió el interior de la botella, dañando las paredes vaginales de Silvia. Gert, con una aguja al rojo vivo, marcó en su estómago la siguiente frase: soy una prostituta y estoy orgullosa de ella. Se le negaba el acceso al baño y pues la obligaban a orinarse encima. Un 6 de octubre la situación se intensificó más cuando Gertrude arrojó a Silvia al sótano y la ató. Estando encerrada la mantuvieron desnuda y rara vez la alimentaron, entre otros múltiples daños físicos y psicológicos que tuvo que sufrir. Gert obligó a Silvia a redactar una carta, alegando que la joven había huido de su casa con el objetivo de incriminar a un grupo de niños locales por abusar de Silvia y mutilarla. El plan de Gert era abandonarla en una zona boscosa para que muriera. Silvia, sabiendo que iba a morir, intentó escapar del sótano, lamentablemente sin éxito. En la mañana del 26 de octubre, Silvia estaba a punto de morir. Cuando Gert intentó darle de comer, ella ya no respondía. Deliraba y murmuraba palabras sin sentido, donde finalmente sucumbió a la muerte. Gert llamó a las autoridades, señalando la carta que había obligado a escribir a Silvia para usarla como coartada. La policía encontró el cadáver con el cuerpo demacrado y mutilado sobre un colchón sucio del dormitorio, cada parte cubierta de llagas, cortes, quemaduras, hematomas o laceraciones. La policía enseguida vio que algo no cuadraba. Jenny, la hermana de Silvia, se vio obligada a contar la versión ensayada sobre los hechos, aunque sacando su último vestigio de valor, le susurra a los agentes: sáquenme de aquí y les contaré todo. La confesión de Jenny, en conjunto con los resultados de la autopsia, encontraron como culpables a Gert, Paula, John Jr., Coy y Richard Hobbs. Bueno, podemos apreciar ahora las consecuencias para los protagonistas. En el juicio, Gertrude negó cualquier participación en la muerte de Likens. Afirmó estar fuera de la casa mientras los niños golpeaban a Silvia. Quería salvarse de la cárcel a toda costa. Sin embargo, las pruebas y declaraciones fueron suficientes para derribar todas aquellas mentiras. Paula y su hermana fueron sentenciadas a cadena perpetua y los 3 niños fueron sentenciados a penas de entre 2 y 21 años en el reformatorio del estado de Indiana. La Junta de Libertad Condicional de Indiana le concedió la libertad condicional a Gert después de pasar 20 años en prisión. Se mudó a Iowa, donde vivió en un relativo anonimato hasta su muerte por cáncer de pulmón, a los 61 años de edad. Paula, después de obtener su libertad condicional en 1972, asumió una nueva identidad, se casó y tuvo 2 hijos. Richard Hobbs, Coy Hobart y John Jr. fueron puestos en libertad condicional en el reformatorio de Indiana en 1968, después de cumplir menos de 2 años de condena. Y por último, Jenny Likens, que es la hermana de la víctima, se casó y tuvo 2 hijos, pero pues continuó sufriendo ansiedad después del trauma. Murió en 2004 de un infarto. Los padres, Elizabeth y Lester Likens, fallecieron en 1998 y 2013 respectivamente. Los años previos a su muerte, Jenny enfatizó que no podía culparse a sus padres por haberlas entregado a Gertrude, ya que solo habían confiado ingenuamente en ella. Bien, ahora podemos pasar a este análisis sociológico y psicológico que se termina juntando en una sola. Se da a entender que existieron varios factores que pueden aproximar a entender los motivos de esta tragedia. Empezamos con Gertrude, nacida en un entorno adverso y un contexto social pues muy desfavorable. Desde pequeña, pasando por múltiples relaciones tóxicas, lo cual formó su manera de actuar con los demás, llevándola a desarrollar problemas para empatizar y también su ausencia de culpa. Sumarle los problemas económicos que atravesó, además del estrés generado por el constante cuidado de sus hijos, todo esto sola. Su salud mental fue deteriorando. Los constantes tratos y abusos que realizaba sobre Silvia eran parte de una necesidad de control y poder que ella no tenía en su vida. Quizá veía a Silvia con envidia y con rencor, lo cual la llevaba a creer que abusar de ella era un castigo que merecía. Este pensamiento se intensificaba por el ambiente en el que vivían, sin reglas ni límites. La complicada situación de la Gran Depresión, de pobreza y un ambiente social complejo empujó a mucha gente al límite. Tal fue el caso de la inadecuada atención de los padres de Silvia, la negligencia de las autoridades, los vecinos, la escuela, la iglesia y los servicios sociales tampoco tomaron responsabilidad como debían. También se destaca algunas cosas sobre los hijos y vecinos de Gertrude que se ven involucrados en esta violencia colectiva. Y bueno, todas estas personas que participaron en el abuso a Silvia exponen el efecto del espectador desinhibido, que se produce cuando una persona se halla en un grupo y hace cosas que normalmente no haría estando sola, debido a que su inhibición disminuye, delegando la responsabilidad a todos los integrantes. Es importante mencionar la dinámica familiar y social que aparece en este caso, ya que el hogar de Gertrude era notoriamente disfuncional. La constante exposición a violencia y abuso dentro de este hogar desensibilizó a los perpetradores, lo que les permitió cometer actos cada vez más brutales sin remordimientos. Para los hijos de Gertrude resultaba en una necesidad de ganarse la aprobación de su madre, así como la influencia social que fue retroalimentándose entre todos los participantes de aquellos actos. Silvia era vulnerable debido a su corta edad, la falta de apoyo y la situación
situación precaria. Los constantes abusos fueron causas de un trauma, una desconexión con el entorno y ese sentimiento de no poder hacer nada, la llamada indefensión aprendida. Inclusive dejando de verse a sí misma como una persona, lo que se vio una dificultad para poder pedir ayuda. Bueno, este caso, concluyéndolo, nos invita a reflexionar sobre la complejidad que es la naturaleza humana, cómo somos moldeados por el entorno social, la familia y pues en casos extremos nos pueden encaminar hacia el mal, la violencia, el abuso. Una llamada de atención para estar al tanto de lo que pasa pues en nuestro entorno, en nuestra comunidad y cómo podemos actuar en situaciones delicadas como estas. Así como llegamos al tercer caso, titulado ¿Quién puede matar a un niño?, ocurrido en Liverpool en 1993, ya es algo más cercano, destacando la maldad y crueldad de niños. Denise Bulger, después de un parto complicado, dio a luz a un lindo bebé de pelo rubio y ojos azules, llamado James Patrick Bulger. Desde aquel momento su madre tuvo una relación muy fuerte con él. El niño creció en un ambiente normal, con todo lo necesario para desarrollarse. Veía caricaturas, disfrutaba mucho de ver a Michael Jackson, incluso imitaba sus bailes. Un viernes de un 12 de febrero de 1993, exactamente, donde el pequeño James, junto con su madre, habrían ido al centro comercial situado en Bull, a unos kilómetros de Liverpool. A las 15 horas con 40 minutos, Denise se encontraba en la carnicería, en la cual le soltó la mano a su hijo para poder elegir y pagar la carne. A las 15 con 42, dos niños de 10 años, que más adelante son reconocidos como John Venables y Robert Thompson, abordaron a James, donde tras hablar brevemente, uno de los niños decide llevarlo de la mano hacia el exterior del centro comercial. Denise, tras notar su ausencia, pregunta por su hijo a todos los presentes y al personalidad de seguridad. Sin éxito alguno, y 20 minutos más tarde, la policía inicia la búsqueda. Dieron con las cámaras y los padres de James, tras verlo ser acompañado por dos niños, pensaron que todo estaría bien y que solo habría sido una travesura de dos niños. 2 días después halló su cuerpo sin vida sobre las vías de la estación abandonada Walton and Anfield. James estaba muerto y espantosamente mutilado. Resulta que los niños llevaron andando a James durante 4 kilómetros, llorando, siendo constantemente golpeado y abusado, donde finalmente en la estación James fue agredido con ladrillos y piedras. Recibió pintura azul en los ojos y múltiples fracturas. Le introdujeron pilas en la boca, inclusive en su cavidad anal, y le arrojaron una barra de hierro de 10 kilogramos sobre su cabeza. Finalmente colocaron a James sobre las vías, donde el tren cruzó por estas y seccionó su pequeño cuerpo en 2 partes. Pretende que James ya estaba muerto para antes de que pasara el tren por los múltiples daños recibidos anteriormente. En todo este trayecto que llevaron a James, pues sí hubo testigos como tal. Desafortunadamente la mayoría pensó que eran 3 hermanos y pues que no pasaba nada. Dicho el caso, podemos ver las consecuencias que generó todo esto. Los culpables del delito fueron hallados. Es una mujer que reconoció la imagen de John Venables, donde inmediatamente fueron capturados. Robert Thompson negó cualquier implicación con el crimen, aunque se delató al dar detalles específicos sobre la vestimenta de su amigo. John Venables admitió su participación y manifestó con angustia lo siguiente: yo lo maté, ¿qué le van a decir a su madre? ¿Pueden decirle que lo siento? Tras ser enjuiciados el 1 de noviembre de 1993, ambos chicos fueron tratados como adultos ante la ley, usando como argumentación que sí tenían la capacidad de discernir entre el bien y el mal, que sus acciones no eran aleatorias, sino que fueron premeditadas y con alevosía. Así fueron declarados culpables de secuestro y asesinato. Por su corta edad no recibieron sentencia de prisión, sino un internamiento en un reformatorio juvenil, hasta cumplir la mayoría de edad. En un principio se habría establecido la pena de 15 años de encarcelamiento, aunque esto no se mantuvo inmutable, y en 1999 la Corte Europea de Derechos Humanos llegó a la conclusión de que el trato a los menores había sido injusto y degradante. Finalmente, en junio de 2001, justo antes de alcanzar la mayoría de edad, ambos fueron liberados y recibieron nuevas identidades. Un grupo de psiquiatras realizó una evaluación sobre John Venables, concluyó en un informe de que el riesgo de delinquir otra vez era bajo. Sin embargo, su evaluación fue errónea y durante muchos años se mantuvo en un estilo de vida disruptivo, inclusive siendo detenido en múltiples ocasiones. A diferencia de Venables, Thompson ha mantenido un perfil bajo tras su liberación y parece que no ha reincidido en actividades delictivas. Los padres de James luchan por el derecho de saber bajo qué nombres y bajo qué identidades están ahora los dos perpetradores, argumentando que la sociedad tiene derecho a protegerse de ellos. Interesante, aquí se pueden analizar algunos puntos de vista morales. Habrá un lado que dice por qué le dan nuevas identidades y otro que está a favor de que los protejan a los perpetradores. ¿De qué lado estás tú? Házmelo saber en los comentarios. Llegamos entonces al análisis sociológico y psicológico que viene en uno mismo. Bueno, se advierte sobre la fragilidad y complejidad sobre el análisis de dos niños de apenas 10 años, edad donde los infantes se encuentran en un constante aprendizaje
aprendizaje sobre sus actos y empiezan a desarrollar empatía. Entonces las siguientes interpretaciones pues abordan con cautela y se consideran como especulaciones pues algo detalladas. Empezamos con John Venables. En términos generales, este chico presentaba impulsividad, ansiedad y era emocionalmente delicado. La situación familiar de John también era algo complejo. Sus hermanos ocupaban tratos especiales debido a ciertas dificultades de aprendizaje, lo cual ocasionaba cierto rezago de atención de los padres en John. Estos últimos sufrían de depresión y su madre era propensa a padecer ataques de histeria. Eso creaba un ambiente tenso, emocionalmente hablando. En la escuela mostraba un comportamiento inquietante que se fue intensificando hasta autolesionarse y mostrar actitudes destructivas tanto hacia él mismo como a sus compañeros. A pesar de sus problemas de autoestima, quería ser aceptado por profesores y compañeros, aunque no lo conseguía. John cambió de colegio porque su madre pensaba que lo estaban acosando. En este nuevo colegio fue donde conoció a su amigo Robert Thompson, con el que ahora pasaremos a analizar. La conducta y acciones sobre este chico Robert en las sesiones psiquiátricas mostraban una personalidad bastante compleja, con desapego emocional, manipulación en su forma de contar los hechos, conflictos internos sobre ciertos aspectos del crimen, sentimientos contradictorios contra la víctima y su cómplice. Además, también destacaban señales de trastorno de estrés postraumático a partir de lo que hizo, no antes. Esto sugiere de una manera muy puntual que luchaba contra sus actos y sus consecuencias emocionales. Igualmente, la situación de Robert era algo tensa. Creció en un hogar con 5 hermanos mayores y una madre luchando contra el alcoholismo. Su padre, maltratador y abusador, abandonó a la familia y dejó a los hermanos mayores sin supervisión en un ambiente de arbitrariedad y dominación. En los informes médicos se indicaba que Robert poseía una inteligencia superior a la media. Se le trataba de astuto y también ejercía de líder. En realidad, su comportamiento era más una respuesta defensiva que una agresión pura. Personalidad y modo de proceder en el juicio lleva a pensar en una persona muy afectada por su entorno, mostrando de nuevo esa lucha interna y una posible incongruencia entre su comportamiento y su naturaleza emocional. Y ahora, ¿cómo es posible que 2 niños torturaran y asesinaran a otro? Igualmente empezamos con John. Como niño se hace edad, aún se desarrolla su comprensión del mundo y sus implicaciones morales de sus actos. John, aunque concebía una idea básica de la muerte, no valoraba por completo las implicaciones y consecuencias de sus acciones. La influencia de Robert Thompson era importante, ya que intentaba encajar o impresionar a su compañero, inclusive hasta ser arrastrado a tener comportamientos inapropiados. Aunado a esto, el impacto familiar y social complicado que tenía John puede afectar la habilidad de un niño para tomar decisiones morales empáticas. Ahora con Robert. Lo más particular del caso de Robert es su aparente desconexión emocional, ya que en los interrogatorios, pudo relatar o recrear cómo fue el crimen, acción que sugiere su capacidad de distanciarse emocionalmente de los hechos. Aunque también su actitud defensiva sugieren que si luchaba contra sentimientos internos, puede ser indicativo de una conciencia de sus acciones, lo que contradice su aparente desconexión emocional. Igualmente, el entorno familiar de Robert, donde existía alcoholismo, violencia y abuso por parte de sus hermanos, pudo haber influido en su desconexión y su formación moral. Y bueno, recopilando estos factores de cada uno, se destaca la influencia mutua. Pudo haber exacerbado sus tendencias hacia comportamientos negativos. Se analizan factores importantes en los que se sustenta esta interacción, como potenciación de conductas negativas, búsqueda de aprobación, escalada de comportamiento violento, conflictos familiares y antecedentes, y también al final se hablaba sobre una posible fascinación con el terror y específicamente Chucky, ya que existe una escena de estas películas de Chucky donde usan pintura azul, lo que se podría asociar de una manera muy rebuscada en la mente de estos perpetradores para poder materializar sus actos. Jordi entonces aprovecha esta situación para poder analizar algunas de las preguntas que se realizaban al principio. ¿El asesino nace o se hace? De lo cual no se ha llegado a un consenso definitivo sobre las causas de tal crimen. Se sabe que la moral de un niño se empieza a formar mediante la observación de su entorno a fin de adaptarse a su contexto sociocultural, observando consecuencias negativas en comportamientos desaprobados para que posteriormente pueda generalizar esta cualidad a otros actos. Naturalmente se nace con la capacidad de aprender sobre moralidad. Quienes no pueden son los psicópatas, pues solo evitan el castigo mientras buscan su propio interés. Inclusive se implica explotar o dañar. Ahora, ¿por qué existen los psicópatas? Existe evidencia científica sobre patrones de actividad cerebral, perfiles hormonales y modos de pensamiento asociados al comportamiento psicópata. Bueno, la razón que los lleva a proceder de ese modo, aunque usualmente esta respuesta se asocia a causas multifactoriales: nacer en familias disfuncionales, consumo de alcohol, tabaco y estupefacientes durante la gestación, exposición al plomo en el ambiente y otros neurotóxicos, y un largo etcétera. Ahora, sobre todo esto, es importante tener en cuenta el entorno conflictivo en el que crecieron, que puede marcar y llegar a cometer acciones extremas, aunque no todos los niños que crecen en situaciones difíciles cometen algo tan atroz. Como se menciona, es un cúmulo de muchas cosas, que sería muy injusto reducirlo a algo tan simple. Entonces este caso enfrenta una realidad muy dura, donde hay actos brutales que tal vez no hayan lógica. Por más explicaciones racionales que se intenten dar, nunca serán tan precisas. Entonces crea preguntas complejas sobre nuestra propia esencia de los seres humanos y sobre el origen del mal. Preguntas que, de nuevo, nunca tendrán respuesta clara. Sí podrán haber aproximaciones, pero nada tan preciso.
Bueno, llegamos así con el último caso de este video. Esto ocurrió en España en el año 2000. Este suceso empieza con 3 amigas que asistían al mismo instituto de educación secundaria: Clara María García Casado, Raquel Carles Torrejón e Iria Suárez. Estas dos últimas, Raquel e Iria, compartían gustos en sus vestimentas góticas y siempre en tonos oscuros, además de declararse fanáticas del espiritismo, incluso tallando en sus pupitres una ouija. La otra amiga, Clara, al principio iba más a lo suyo, aunque poco a poco sus amigas la fueron moldeando hasta que comenzaron a vestir igual, con una típica estética gótica de la época. A Clara se le consideraba extrovertida, amigable, además de ser una persona muy inteligente y madura. Iria era la inteligencia, además de tener un carácter fuerte, aunque no acostumbraba a expresarse abiertamente como si lo hacía Clara. Y por último, Raquel se le consideraba como la menos inteligente del grupo y su función era como la unión de ambas. Y bueno, a todo esto las tres pues eran muy unidas, de una inmensa amistad, y se diferenciaban del resto de la clase. Esta amistad se diluyó cuando Clara conoció a Manuel, un chico con una personalidad completamente diferente e inocente que influyó en ella. Aunado a esto, Raquel tendría que repetir curso, lo que terminó en el alejamiento de Clara sobre sus amigas. Es entonces que Raquel e Iria acumularon rencor, viendo la actitud de Clara como una traición. Y aquí empieza todo el desborde. Iria y Raquel de alguna manera empezaron a construir su propia realidad, en el que existía un mundo aparte con sus propias reglas, donde solo existiría el terror, la brujería y la muerte. Iria poseía en su antigua computadora distintos cuentos que ella escribía, con tonos muy oscuros que no eran meras fantasías, sino ensayos de su voluntad más siniestra. Entre ellos destacaba uno, que había sido escrito 3 meses antes del asesinato. Este narraba la historia de 4 amigas unidas por la sed de poder y oscuridad. Cuando una de ellas decidió alejarse, las otras 3 decidieron que debía ser sacrificada. Es entonces que estas 2 amigas, Raquel e Iria, decidieron invitar a Clara a un pequeño plan como intento de reavivar la amistad. Clara, pues motivada por la nostalgia, aceptó. Fue entonces que las 3 amigas se volvieron a unir el 26 de mayo de 2000 en el antiguo parque de El Barrero, donde, llegada la noche, se encontraban acostadas compartiendo risas fingidas, hasta que Raquel e Iria le sugirieron que cerrara los ojos y compartiera cualquier pensamiento mientras observaban las estrellas, momento en el que todo se viene abajo. Clara, mientras les compartía sus sueños y esperanzas, además de su amor y del futuro brillante que veía junto a Manuel, las 2 adolescentes estaban listas para accionar. Iria, sujetándole y tapándole los ojos, le permitió a Raquel sacar su navaja mientras la apuñalaba una y otra vez hasta que un tajo final en el cuello puso fin a la tortura. A la mañana siguiente, el padre de Clara no tardó en denunciar la desaparición de su hija con las autoridades. Actuando eficazmente, la policía acudió con su novio Manuel, el cual les mencionó que Clara tenía un pequeño plan con sus amigas, aunque ellas indicaron que tal encuentro no sucedió. Hasta que tiempo después se encontraron el cuerpo de Clara sin vida en el parque. Raquel e Iria fueron trasladadas a la comisaría, donde al ser interrogadas se expusieron sus coartadas por separado. El policía olía algo raro, y fue entonces que Raquel se expuso con el siguiente comentario: ¿qué pudiese pasarle al que haya matado a mi amiga? Atrapada con su mismo comentario, dejó caer sin temor: nosotras hemos matado a Clara. Iria, sin escapatoria, igualmente no mostró remordimiento, argumentando que querían experimentar cómo se sentía. Bueno, era solo cuestión de tiempo para encontrar pruebas suficientes, como la navaja que estaba clavada en la maceta de la casa de Raquel, junto con los escritos de Iria describiendo el asesinato. Esta historia recorrió toda España, sin tardar en reconocerlas como las brujas de San Fernando. Ahora hablemos de las consecuencias. Fueron sentenciadas conforme a la ley del menor en marzo de 2001, condenadas a una pena de 8 años de reclusión en un centro de menores, seguidos de otros 5 años bajo régimen de libertad vigilada. Esta sanción no fue del agrado para la población española y mucho menos para los padres de Clara. Aunado a esto, en 2005 ambas obtuvieron beneficios penitenciarios, permitiéndoles salir para trabajar, pasear o estudiar. Iria cursó estudios de psicología y se formó con estudios de pedagogía para poder trabajar con niños. Se mantuvo en anonimato hasta que en 2019 la BBC la expuso a la luz al descubrir que trabajó como psicóloga en la West Oxford Primary School con niños alrededor de 6 meses. Por su parte, de Raquel pues se sabe muy poco, solo que su ocupación estaría en el ámbito de la peluquería. Los padres de la víctima optaron por mudarse y permanecer en silencio. De acuerdo a Clara, se hizo una estatua de unicornio en el parque de El Barrero inspirada en sus dibujos. Es entonces como podemos visualizar este análisis psicológico. El punto número 1 es muy importante: el abandono de Clara, que es un aspecto fundamental para entender las acciones de ambas, el haberse alejado del grupo por posiblemente un deseo de cambiar su vida o sus estilos de vida, y el que haya sido interpretado esto por Iria y Raquel como una traición. La dinámica del grupo se quebró, potencializando su pulsión de muerte sobre Clara. Es muy importante aquí también, como hemos visto en todos los casos, las dinámicas familiares complicadas. Más delincuentes provenían de dinámicas familiares tensas o desestructuradas, como inestabilidad emocional y dificultad para tener o mantener relaciones sanas y duraderas. Sobre esta relación de Raquel e Iria, Raquel, aunque siendo la mayor, se vio siempre influenciada por las ideas de Iria para que ella pudiera materializar sus planes. Lo importante también es la ausencia de culpa, que es de importante peso tener en cuenta la ausencia de remordimiento y frialdad que presentaron ambas, lo que sugiere una perturbación psicológica seria, algo que no se puede ignorar
explorar es esta afinidad de ambas por el ocultismo, donde este mundo del oculto representaba para ellas una sensación de poder o de poder ser parte de algo, lo que pudo haber facilitado o normalizado un entorno de violencia y muerte, inclusive visto como digno de admiración. Y por último también la búsqueda de atención, ya que en su modo equivocado de ver las cosas, la fama ganada era una especie de éxito, sin pensar en las consecuencias morales e ilegales de lo que hicieron. Era muy importante también un pequeño contexto de este análisis sociológico que se hace, y se destaca por supuesto la influencia de la violencia en los medios. Se menciona la fascinación de ambas por José Rabadán, conocido como el asesino de la katana, lo que influyó de manera significativa para cometer terrible acto. La cobertura de crímenes violentos en los medios termina glorificando a los perpetradores, que en este caso ofreció a Iria y Raquel una imagen distorsionada de reconocimiento. Podemos concluir de este caso que es evidentemente una historia trágica que lleva a reflexionar muchas cosas sobre lo terribles que pueden ser las consecuencias, donde se mezcla la necesidad de reconocimiento, influencias negativas y una falta de guía adecuada. Algo también que quería destacar y muy importante sobre este caso, me causó gran inquietud la siguiente declaración hecha por Iria cuando se le cuestionó por el motivo de sus preferencias y actos realizados. Jamás me consideré una chica ordinaria. No encontré placer en los juegos de muñecas típicos de la infancia. Me etiquetan de demente solo por perseguir aquello que despierta mi interés. Demente por ejercer mi libertad de ser. Me llaman así porque carecen de la valentía para vivir con esa misma libertad. A mí me lleva a pensar sobre el grado de culpabilidad que puede tener una persona sobre sus propios actos, independientemente de este caso en particular, solo por seguir su interés, lo que le llama a una persona. ¿Hasta qué punto o cuál es la línea de responsabilidad propia y el moldeamiento social que se ejerce sobre una persona, sobre sus gustos y preferencias, que precisamente en este caso pues evidentemente son terribles? El gusto por el ocultismo, la brujería, pues bueno, no llevan a algo precisamente bueno. Pero mi énfasis es en esta pregunta que no encuentra respuesta realmente. Imagínate que a ti, por alguna razón, la cosa que más te gusta, no sé, yo que sé, ver fútbol, de repente, imagínatelo nada más, ya no es algo bien visto y de hecho es algo ilegal y es visto como todas las personas como lo peor de lo peor, el peor acto que puedes cometer. ¿Cómo te sentirías si, no sé, tu papá que te enseñó a jugar fútbol, a ver fútbol, y de esta forma creces con estos gustos, con estas preferencias, y de repente es algo que es terriblemente visto por la sociedad, que es algo que tienes que reprimir para el resto de tu vida para poder funcionar y no ser arrestado, no ser encarcelado, que no te priven de tu libertad de elegir? Eso se me hace muy interesante y bueno, me interesaría mucho saber tú qué opinas específicamente sobre esto y en general sobre estos 4 casos, todos con antecedentes familiares muy complicados, y como ya decíamos, son causas multifactoriales que no pueden ser precisas para poder analizarlas, estudiarlas y poder prevenir. Sin embargo, pues hace el intento desde la psicología para hacer que un individuo sea funcional en sociedad y que se adapte, pese a trastornos mentales o todo esto que veníamos mencionando, una condición predeterminada, biológica, o el desarrollo de trastornos que llevan a personas a hacer lo que hacen. O también déjame en los comentarios qué historia te causó más conmoción, cuál fue de tu interés, ya sea por X o Y. Siempre se habla de fascinación por historias criminalísticas, pero no como algo malo, sino como un genuino interés de cómo funciona la mente humana, y eso es lo que pretende enseñarnos Jordi Wild sobre la anatomía del mal. Y bueno, como lo mencioné, pues esta es la parte 1 sobre los primeros 4 casos. Los restantes los veremos en la parte 2. Si les gusta este video, si me lo apoyan mucho para saber que, pues bueno, va a funcionar, o en general si hago más contenido sobre esto, sobre criminología, psicopatía, todo esto, igual háganmelo saber. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales, el Medusa Project, así lo ponen en cualquiera de todas, y pues ahí les aparecemos. Subimos contenido en Instagram, como algunas frases, imágenes cagadas o reels del propio contenido que estamos haciendo aquí. En fin, muchas gracias, bye. ¿Y tú? ¿Llegaste al final del video? Te lo agradezco, y si gustas seguirme puedes suscribirte y pues checar cualquiera de nuestras redes sociales, además de activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad.